Bueno, muy buenas tardes mis hermanos, aquí nuevamente con ustedes en este ciclo de catequesis, el programa que hemos llamado Siervo a la Vista. Entonces en el día de hoy nos vamos a disponer para realizar esta sexta catequesis, esta es la sexta. Catequesis número 6, en lo que corresponde a la segunda columna. Recordemos que había tres columnas fundamentales: la parte de la piedad, la parte del estudio, que es la segunda, y la acción, que es la tercera. Entonces estamos en el tercer elemento. Cada una de ellas tenía tres elementos. El elemento de la formación tenía pues un tercer elemento, que era la lectura espiritual, cómo nos ayuda para poder nosotros planificar, llevar una vida espiritual, pero lógicamente de acuerdo al plan de Dios. Entonces precisamente he querido traer este tema que me pareció muy interesante sobre el libro de San Juan de la Cruz, la obra de la subida al Monte Carmelo. Recordemos las dos grandes obras de San Juan de la Cruz: la subida al Monte Carmelo y la noche oscura del alma, que es como la segunda parte de esta obra. Bueno, pues sin más nos disponemos en la oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar. Como es una subida, lógicamente empezamos por la parte más baja. Digamos, como que cuál es el objetivo de esta subida. Lógicamente, pues, es llegar al encuentro. El objetivo es la unión con Dios. Es un camino, una subida hacia la perfección, hacia la santidad. Entonces digamos que toda persona que quiera ser santa, perfecta, tiene que emprender este camino necesariamente. Entonces esta es la idea como San Juan de la Cruz, un teólogo del siglo XVI, pues él lo esquematiza en su obra, y aquí en este dibujo. Se pueden buscar allá en internet subida al Monte Carmelo en imágenes, y lo que le va a botar es este dibujo. Entonces la idea es como que vamos a tratar un poco de explicar en qué consiste la obra en base al dibujo. Entonces podemos decir que lo primero es como el principio de todo, es saber que Dios lo es todo, y que la criatura, nosotros, la creación, toda criatura es nada. Es el gran principio espiritual de todo camino, y pues por donde debemos entender, ¿no? Entonces, como la criatura es nada, pues lógicamente que para poder ser algo, tiene que ser en Dios. Entonces tenemos que desprender, mortificar todo lo que es criatura para poder poseer a todo. Ese es todo lo que envuelve este programa de vida espiritual. Entonces, digamos que empezamos por la parte derecha, que hay un camino, como podemos ver, camino de espíritu errado. Entonces hay un primer camino, que es un camino de espíritu errado, que corresponde a los bienes de la tierra. Digamos que es el camino de la mayoría, de pronto, por naturaleza, pues tendemos a seguirlo. El camino digamos, aquí hay unos elementos, como es el gusto, ¿no? El querer estar bien, en libertad, la honra, ¿no? El ser como importante, la ciencia, el querer saber, y el descanso, ¿no? El querer estar como relajados, en la tranquilidad. Entonces es una falsa tranquilidad la que nos brinda la tierra, los bienes de la tierra. Entonces, por eso San Juan de la Cruz lo enumera acá y dice: ni el gusto ni es otro. Pues eso es terminología de ese siglo XVI. Ni es otro la libertad, ni es otro la honra, ni la ciencia, ni el descanso. Entonces es un camino
que totalmente tenemos que mortificar todo lo que nos lleva, es un camino afectivo. Digamos que tenemos que romper con todos estos afectos a los bienes de la tierra. Ese es el primer gran tarea, digamos, él lo llama desembarazarse. Desembarazarse, ¿qué es? Como rechazar, ¿no? Desembarazarse es cosas que teníamos ya por vicio, por naturaleza, que las cosas que nosotros deseábamos y estábamos envueltos, tenemos que como desembarazar, digamos, abortar, ¿no? ¿Cierto? Abortar es sacar. Entonces tenemos que sacar de nuestra vida primeramente estos elementos, porque como bien dice aquí, es un camino errado, equivocado. Entonces vamos a colocarle una X. Aquí por este camino, San Juan de la Cruz tenía una verdecita, a ver quién no la... Aquí en el dibujo, podemos ver, aquí está el dibujo. Dice, no pude subir al monte por llevar camino errado. Entonces, camino errado, no pude. El que emprende este camino, mire, por eso está hacia allá, se pierde, no conduce al monte, sino conduce a otra parte, no a Dios. Y también dice, cuanto más los procuraba, con tanto menos me hallé. Bueno, entonces, cuanto menos. Entre más procuremos esto, menos porque nos va alejando, ¿no? Menos me hallé en el camino de Dios. Entonces, esas es como las dos conclusiones que da San Juan de la Cruz, porque él caminó lógicamente. Él tiene también un camino de conversión y se dio cuenta que ese no es el camino. Entonces nos deja está claro este camino. Entonces nos vamos ahora a un segundo camino, que es el camino del espíritu imperfecto. Digamos que aquí ya no es errado, ya no es equivocado, sino es imperfecto. O sea, tiene algo de error, ¿no? Imperfecto es que no es perfecto, no es el camino ideal, que es el de los bienes del cielo. Entonces aquí ya se mete uno como a un caminar hacia las cosas de Dios, pero es el imperfecto, no es el ideal, ¿no? Entonces digamos que la mayoría de cristianos de pronto estamos aún caminando acá. La idea es como que si todavía estamos caminando acá por este camino imperfecto, la idea es que nos metamos, ahora ya vamos a ver lo que es la senda estrecha. Bueno, entonces digamos que este camino de los bienes del cielo nos ofrece también gloria, seguridad, gozo, consuelos, saber. Entonces hay una serie de estados, ¿no? Que se pueden ir recibiendo por el camino espiritual, pero la idea es que no los desean. Entonces, como decimos, es un camino afectivo. Entonces, digamos aquí que es afectivo, ¿no? Entonces, la idea es como romper los afectos. Vamos a colocarle afectivo. Nada. Entonces, que no tengamos amor por ninguna de estas situaciones, ni por la gloria, ni por querer pronto el cielo. El cielo lo queremos, lógicamente, pero no como que si no se me dan las cosas para el cielo, entonces como que me cambia el estado de ánimo. No, entonces la idea es como que lo hagamos todo por fe, pero sin poner la parte de afecto, sin querer este tipo de cosas, ni la seguridad, ni los gozos que nos da la vida espiritual, ni los consuelos, ni el saber, porque inclusive hasta el saber, las cosas de Dios no es tan bueno. Es mejor dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo en nosotros ese saber desde el interior, y pues que no seamos nosotros, sino Él el que vaya dándonos ese caminar. Bueno, entonces el camino afectivo es el equivocado. Entonces no colocar afecto sobre ninguna de estos elementos de este camino hacia el cielo. Entonces como podemos ver, vamos mortificando, ¿no? Esto es un camino precisamente de mortificación, ¿no? Entonces digamos que aquí era
desembarazarse o abortar. Aquí es no embarazarse, dice él. O sea, no entrar por este otro camino. Es lo que recomienda San Juan de la Cruz. Entonces, podemos decir que aquí. Entonces, ¿qué experimentó San Juan de la Cruz antes de iniciar el camino de la senda estrecha? Dice, tardé más y subí menos, porque no tomé la senda. Entonces, como podemos ver, se quedó en mitad de camino. Este camino no lo lleva a la perfección, al encuentro de la unión íntima con Dios, que es el gran objetivo que persiguen los santos, ¿no? Dice, por haberlos procurado, tuve menos que tuviera si por la senda subiera. Por haber procurado estos elementos, estas seguridades o estos afectos de la vida espiritual, tuvo menos que si por la senda subiera. Ya lo dijimos, tuvo menos porque se quedó cortico, se quedó aquí. Entonces se quedó en los puros consuelos, pero no llegó a la verdadera vida del Espíritu, que es el monte de Carmelo. Bueno, entonces ya visto estos dos caminos errados. Entonces, todo esto se trata de una disposición, ¿no? Entonces entramos a lo que es la senda estrecha de la perfección, que es el camino que nos quiere mostrar San Juan de la Cruz, esta subida al monte Carmelo, y estrecha, recordemos en el Evangelio, en San Mateo, capítulo 7, versículo 14, donde dice que la senda, la puerta es estrecha para ir al cielo. Entonces, por eso está estrecha y se va abriendo a medida que va subiendo. Entonces, yo quería colocar aquí el verbo disposición, porque todo está en la disposición. Digamos, disposición. Entonces, ahora sí nos disponemos. ¿Qué es disponernos? Es, pues, para iniciar un camino, lo primero que tenemos que hacer es como colocarnos como lo que necesita, ¿cierto? Lo que necesita, pues, es la voluntad, el entendimiento, es una facultades del alma, lógicamente nuestros sentidos purificados. Entonces ya hemos purificado los sentidos aquí por este lado, hemos purificado aquí también el alma con el desapego de esos quereres, de esos afectos espirituales, y nos disponemos ahora sí a empezar el ascenso por el camino de las nadas. Este camino él lo denomina camino de las nadas. Las nadas, por eso nos coloca aquí nada, nada, nada y nada. Empieza el ascenso, ¿no? Porque es la vía purgativa. Pues los que conocen de espiritualidad saben que la vida espiritual lleva como tres grandes fases, ¿no? O caminos. La vía purgativa, la vía iluminativa y la vida unitiva, que es ya como del encuentro con Dios, ¿no? Santa Teresa las enumera en 7 grandes como niveles o escalas de la oración, que son las moradas. Entonces ella las clasifica en 7. San Juan de la Cruz no las clasifica por grados, sino que simplemente da como unos avisos y doctrina, dice él. Él da esos avisos, cómo ir llegando, no cada paso, sino cómo ir alcanzando ese estado de unión con Dios. Entonces esto es, como podemos ver, es doctrina de espiritualidad hacia lo que es la mística, ¿no? La mística es la vida espiritual al encuentro con Dios. Lógicamente pasa por una vía ascética. Ascética viene de ascenso. Ascenso es como subida. Entonces digamos que aquí ya empezamos la ascética. Ascética es ascender. Y un cristiano lógicamente tiene que ascender. Dice en el Evangelio ya en San Lucas que Jesús creció después de los 13 años, que el Evangelio no narra de la vida pública. Jesús dice que él creció en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pues nosotros lógicamente también tenemos, como Jesús, que crecer en gracia. Entonces tenemos que subir cada día, ser más santos. Ese es el crecer. El crecer
en santidad. Entonces empezamos con esa ascética, esa subida hacia el encuentro con Dios, que es la mística. Bueno, entonces digamos que aquí dice nada, y en el monte nada. Aquí ya, digamos que aquí ya empieza el monte. Esta era como las faldas del monte, la parte baja. Aquí ya empieza ya más el montecito ya más espeso, el monte donde uno se encuentra con Dios, porque uno siempre se encuentra con Dios es en el monte. Recordemos que el monte Sinaí era donde iba Elías a encontrarse con Dios, por eso se le denomina Monte Carmelo. El monte ya miraremos allá en el libro en la Biblia donde está lo del monte, ¿no? La promesa que le hace Dios a los profetas para su encuentro. Bueno, entonces empezamos el camino, primero que todo, desprendiéndonos, nada, total desprendimiento. Y precisamente el Evangelio, y esa es la otra charla que sigue después de esta, dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Entonces precisamente es el negarse a sí mismo, el primer gran paso. Y un cristiano que quiera emprender la vida espiritual, la vida de la santidad, el cristianismo puro, el real, verdadero, tiene que empezar por el camino del desprendimiento, del negarse a sí mismo, de la mortificación, que es negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Pues ya lo hemos dicho varias veces, es desprendernos del hombre viejo, de todo lo que eran los vicios, las imperfecciones, los pecados capitales, y tratar de irnos enderezando, convirtiendo en virtudes. Esa es la primera gran tarea del seguimiento a Jesús, que se niegue a sí mismo. Luego ya viene lo que es que tome su cruz. Eso ya es un tema que lógicamente el cristianismo se viene reduciendo o se clarifica en lo que es la cruz. Todo cristiano, pero se llama cristiano, Cris de cruz. Entonces tenemos que vivir toda una vida de cruz, pero eso ya lo veremos en otra charla. Entonces, en el monte nada. Entonces quedó claro ya lo que es el inicio de este camino. Empieza por la nada. Entonces también lo llama San Juan de la Cruz el camino de la noche. Es un camino totalmente de fe. Digamos que este camino se vive por las tres virtudes, aquí las coloqué, tres virtudes teologales: caridad, fe y esperanza. Entonces iniciamos esencialmente por un camino de fe. Entonces digamos aquí, la noche de la fe. Noche de la fe. Entonces, por eso se le denomina noche. Y el libro empieza precisamente con ese hermoso poema de San Juan de la Cruz, donde él dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es sosegando nuestra casa, sacando lo que no sirve, lo que no nos interesa, lo que nos estorba para este encuentro con Dios. Esa es la primera estrofa de esta obra, la subida al Monte Carmelo. Y luego, digamos que esta es la mortificación de los sentidos, la llama él, porque hay mortificación de los sentidos, luego ya es la mortificación de las potencias del alma, ¿no? Entonces ya empieza un camino de noche, pero interior. Digamos que esta es la parte exterior. Ya la interior la vemos ya más acá. Miren, la parte, cuando ya empezamos a vivir la espiritualidad, entonces tenemos que todo lo que teníamos de intereses y apegos a la vida espiritual es una segunda noche, y esa ya es la segunda estrofa del canto de la noche oscura. Bueno, y digamos que después de la noche oscura sigue la noche oscura del alma, que es la otra obra. Eso ya entra en lo que es perfección, ¿no? Entonces, cómo nos va llevando San Juan de la Cruz por su obra en ese camino al encuentro. Bueno, digamos que ya pasamos aquí de la falda y nos estamos entrando al monte. Entonces dice: cuando con propio amor no lo quise, dióseme todo sin irme tras de ello.
Bueno, aquí por la parte de espiritual, ¿no? Entonces dice, cuando con propio amor. Bueno, decíamos que San Juan de la Cruz aquí ya entonces empieza a ver los resultados de ese caminar, ¿no? Dice que cuando con propio amor no lo quise, o sea, el afecto lo rompió, no lo quiso, dióseme todo sin irme tras de ello. Entonces es cuando empieza ya la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, que es en última es el que hace la obra. Nosotros simplemente tenemos que disponernos en romper lo que no nos sirve para llegar a ese encuentro. Entonces ya empieza el Espíritu Santo a actuar en nosotros, y es lo que decía San Pablo. San Pablo decía que ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Lógicamente, cuando ya empieza a uno a darse cuenta que las cosas del mundo, que las cosas interesadas en el camino espiritual no nos sirven, entonces ya es Dios como el que toma nuestro ser y empieza pues una vida totalmente en Dios, ¿no? Bueno, aquí por este lado dice, después que me he puesto en nada, vemos que ya empezamos el camino de la nada, hallo que nada me falta. Entonces, totalmente, el que empieza el camino espiritual ya ha roto con todo lo que es los bienes de la tierra, los afectos, los quereres, la honra, el gusto, todo lo que le brinda a uno los bienes de la tierra, pues nada me falta, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, pues en últimas, para la vida espiritual no son necesarios los bienes de la tierra, porque más bien nos alejan de Dios, son criaturas, y decimos que el principio fundamental de la espiritualidad es que encontrarnos con Dios, ¿no? Que Dios no es todo y la criatura es nada. Entonces, para poder encontrarnos con Dios, que entonces nada nos sirve, nada nos falta de estos bienes materiales. Bueno, entonces ya quedó claro, y ya cómo estamos ubicándonos en este monte. Bueno, entonces dice, aquí más arriba, por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley, porque él mismo es la ley, dice también allá San Pablo en la carta a Timoteo. Entonces, para el justo no hay ley. Entonces, lógicamente que el justo vive pues de la fe, del amor de Dios, y la única ley del justo es la ley del Espíritu, que es la ley del amor. Entonces dice que no hay ley, porque la ley se dio fue para los judíos, para los paganos, para los que pues vivían en ese digamos que en ese estado de vida de pecado, ¿no? Del viejo Adán. Nosotros ya entramos en vida de gracia, entonces para nosotros ya no hay ley. La ley es la ley del amor, y la actúa es ya Dios en nosotros. Entonces por aquí no hay camino. Ya el que entra aquí en el monte, aquí el camino se rompe aquí y se abre aquí. Llegamos aquí, el camino ya se abre, está abierto. El que entra en el monte del Espíritu, en el monte de Dios, se abre el camino. Entonces aquí ya, hasta aquí va a caminar en el camino de la nada, y aquí ya se abre. Bueno, entonces encontramos unos elementos. Por ejemplo, aquí están las 4 virtudes cardinales. Recordemos: la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Entonces una persona que ya entra en este camino del Espíritu, entra a vivir de acuerdo a las virtudes teologales y actuando por las virtudes cardinales, que son como que las que nos ayudan a vivir en esa vida espiritual. Recordemos que por la justicia nosotros estamos haciendo lo que nos conviene para nuestra santidad. Por la prudencia nosotros elegimos el mejor camino. La prudencia es como elegir el mejor camino hacia Dios. Por la fortaleza, pues Dios nos fortalece cuando pues necesitamos esa fortaleza. Y por la templanza, pues es como Dios nos permite moderar ciertas cosas. Digamos que todo esto es templanza. Mire, todo esto que hemos mortificado es templar lo que no nos sirve. Entonces la templanza nos ayuda a eso, y la fortaleza nos ayuda a seguir viviendo en ese camino del Espíritu. Bueno, aquí en la parte izquierda encontramos una gran, digamos así, una columna, que son los dones del Espíritu Santo. Entonces ya empiezan a actuar estos dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Don de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza,
de ciencia, consejo, piedad y temor de Dios. Bueno, estos dones ya lo explicamos en una charla anterior, cómo nos ayudan a vivir esta vida. Por el lado derecho encontramos los frutos del Espíritu Santo. Recordemos esos 12 frutos que están allá en la carta de los Gálatas. Caridad, paz, longanimidad, fe, continencia, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, modestia y castidad. Entonces vemos los 12 frutos que se enumeran ahí. El principal lógicamente es la caridad, ¿no? La caridad es como el que lo llena a todos, ¿no? Que la caridad es la caridad nos da la paz, ¿cierto? Nos da longanimidad, es como un espíritu longánimo, es como inclusive esto lo veíamos en el Pentecostés, ¿no? Nosotros, el grupo de cursillistas, reflexionábamos en los frutos del Espíritu Santo. Longanimidad es un espíritu en el que uno se mantiene como siempre alegre, ¿no? Dispuesto. La fe, la continencia, el gozo espiritual, la paciencia. Miren, la paciencia es un gran fruto del Espíritu Santo que también es en el cántico del amor de San Pablo, le enumera, ¿no? El amor es paciente. La bondad, la benignidad. Benignidad es como que el espíritu en que uno siempre está haciendo el bien, ¿no? Mansedumbre, mansos y humildes como Jesús. La modestia y la castidad. Entonces estos son frutos que se van dando a medida que uno está viviendo la vida del Espíritu. Bueno, entonces aquí dice eterno convite. Entonces ya estamos en la vida de Dios. Convite es encuentro con Dios, ¿no? Y el encuentro con Dios es eterno, porque nuestra alma es eterna y pues entramos ya a vivir como en ese convite. Es como un cielo, ¿no? El cielo es la eternidad. Entramos ya desde la tierra nosotros a vivir en ese encuentro íntimo con Dios. Dice, solo mora en este monte la honra y gloria de Dios. Cuando una persona ya ha llegado a este estado, un cristiano, el único interés que tiene es la gloria de Dios, no es más. Allá no le interesa ni la tierra, ni lo que nos detenía aquí, ¿no? Los gozos, los consuelos, que inclusive pues nos puede intentar todavía, pero ya lo hemos mortificado tanto que ya eso no nos interesa, sino nos va a interesar es únicamente la gloria y honra de Dios. Aquí está con minúscula, vamos a colocarlo con mayúscula. La gloria y honra de Dios. Bueno, ese es el único objetivo y en el que se vive en este estado de gracia. Aquí en la parte superior no lo coloqué porque no me cabía. Hay una cita bíblica de Jeremías 2:7. Dice, os introduje en tierra fértil para que comieseis su fruto y su bien. Entonces aquí San Juan recuerda cómo de allá del Antiguo Testamento Dios cumple esa promesa de que nos condujo a tierra fértil, por eso se llama Carmelo. Carmelo es tierra productiva, y esto precisamente, la tierra productiva es el espíritu, y ya no es tierra, sino es una vida de abundancia, de fertilidad. Mire, por eso se llaman frutos, donde hay fertilidad hay frutos. Entonces una vida de Carmelo, de bienestar, pero un bienestar en el espíritu, en Dios. Bueno, en la parte del orillo del dibujo también hay una cita del Salmo 67, versículo 16, que dice: el monte de Dios es monte grueso y monte cuajado. Monte es este en el que se agradó Dios de morar. Bueno, entonces se agradó Dios de morar en ese monte, en los que viven en el monte del Espíritu, en el monte de la gracia, en el monte Carmelo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Pues que todos habitemos acá. Se agradó Dios. Entonces, el gran objetivo es ese, del encuentro con Dios. Bueno, de esta forma pues hemos presentado este esquema de San Juan de la Cruz. Esperamos
que hayan muchas personas que de pronto estén interesados en iniciar un camino espiritual. Lógicamente, antes de iniciarlo, deben ponerse pues en contacto con los sacerdotes, un director espiritual, porque digamos nosotros los laicos sin tener una formación, un guía espiritual, un asesor, un director espiritual, pues es muy difícil. Tal vez nos iríamos por caminos errados, ¿no? Caminos del espíritu errados o caminos imperfectos. Entonces es clave que cualquier persona que quiera llegar a la santidad, a la perfección, pues que se ponga en contacto con un director espiritual, y si no lo hay en la parroquia, si el padre no conoce, pues que lo pida en oración y Dios se lo va a colocar. Entonces, dejarles este pequeño esquema, espero les sirva de algo, y pues así algún día podemos estar todos unidos, porque es un llamado para todos. Ahí en el Concilio Vaticano II dice que todos los cristianos bautizados estamos llamados a la santidad. Así como el Padre es perfecto, nosotros también tenemos que ser todos perfectos. Entonces es un camino que ojalá yo invito a todas las personas, a todos los cristianos, que se dejen tocar por el amor de Dios, y que inicien un camino de santidad y de encuentro de Dios para su mayor gloria y honra. Bueno, concluyendo pues este esquema del sistema místico de San Juan de la Cruz, pues quería dejarles una serie de recomendaciones que son como 4 columnas que él coloca ahí en la parte de abajo de la escalada. Entonces vamos a tratar de entenderlas un poco. Dice: modo para venir al todo, para venir a lo que no sabes, que es Dios, has de ir por donde no sabes. Eso está claro. Para venir a lo que no gustas, que es Dios, que todavía no lo hemos gustado en ese encuentro íntimo, has de ir por donde no gustas. Entonces, digamos que ese camino de fe pura, de pronto no es un camino de gusto. Para venir a lo que no posees, que es a Dios, has de ir por donde no posees. Entonces ya dijimos que es un camino de desprendimiento. Para venir a lo que no eres, que es en Dios, has de ir por donde no eres. Entonces esa es la negación. Modo de tener al todo, la segunda columna. Para venir a saberlo todo, digamos, aquí está saberlo todo. No quieras saber algo en nada, ya le hemos dicho aquí, no querer saber. Para venir a gustarlo todo, el gusto. No quieras gustar algo en nada. Entonces, de no querer tener gusto en nada de estas cosas, de la tierra ni de los bienes. Para venir a poseerlo todo. No quieras poseer algo en nada. Entonces, totalmente claro. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Entonces, ni querer, ni ser, ni poseer, ni gustar, ni saber nada. Modo para impedir al todo. Cuando reparas en algo, digamos que se queda aquí, dejas de arrojarte al todo, porque para venir de todo al todo, has de dejar del todo a todo. Y cuando lo vengas todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Entonces, cuando uno quiere algo, estando ya aquí arriba, y quiere algo de lo que acá abajo dice, no tienes puro en Dios tu tesoro. Entonces todavía le falta un poco la purificación en el camino de la negación. Ahora la última columna, indicios de que se tiene todo. En esta desnudez haya el espíritu quietud y descanso. Ya lo decíamos, aquí tengo fruto y eso, ¿no? Porque como nada codicia
nada codicia, nada quiere, nada le impele hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, que está en el centro de su humildad. Entonces está centrado, ¿no? Está como en armonía, no le llama la atención nada de esto, ni nada de esto, entonces está en su humildad, en la gracia de Dios. Que cuando algo codicia, digamos de esto, en eso mismo se fatiga. Entonces este es ya un camino de fatiga, que es un camino ahí dice, de quietud y descanso. Cuando entra a querer algo esto, como que es un camino de trabajo, de fatiga. Y digamos que por eso fue allá en el Génesis cuando dice que el hombre que tiene que trabajar con el sudor de su frente, pues precisamente cuando uno está en los caminos del Espíritu es Dios el que trabaja, pero cuando uno se sale de ahí, le toca a uno entrar otra vez a sudar, fatigarse en ese camino equivocado. Bueno, de esta forma pues dejamos lo que es este esquema del Monte Carmelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.